La reología estudia las propiedades de los fluidos y de la deformación de la materia tras la acción de fuerzas externas. Podríamos definir el fluido como cualquier sustancia a la que la aplicación de una tensión tangencial le produce una velocidad de deformación que depende de la tensión aplicada y de las características intrínsecas del fluido. Existe un gradiente de velocidad que será la velocidad de la capa superior dividido por la altura del cubo en metros. Newton definió que la fuerza externa, tensión de cizalla, es proporcional al gradiente de velocidad. Esta relación se puede escribir como se ve en la fórmula. Esta ecuación solo se puede emplear cuando la fuerza aplicada es pequeña y los fluidos de que la cumplen se denominan newtonianos. Tenemos que la inversa de la viscosidad es la fluidez, es decir, estas son contrarias. Tenemos las unidades de la viscosidad. En el sistema internacional es el pascal por segundo, aunque en general se usa el mini pascal por segundo. También es equivalente a un centipoise, que es la centésima parte de un poise, que es un dina por segundo sobre centímetro cuadrado, que es una unidad del sistema sexagesimal. Formas de expresar la viscosidad. Viscosidad dinámica o absoluta. Para fluidos no newtonianos, el cociente entre el esfuerzo cortante y la velocidad de deformación se denomina viscosidad aparente. Número 2. Viscosidad cinemática. Es la relación entre la viscosidad dinámica y la densidad del fluido. Se expresa en metros cuadrados en 3 segundos. Número 3. Viscosidad relativa. Es el cociente de la viscosidad de la disolución y la viscosidad del disolvente. Número 4. Viscosidad específica. Es la relativa menos. Puede usarse para determinar el volumen de una molécula en disolución. Número 5. Viscosidad reducida. Definida como la viscosidad específica entre la concentración del soluto. Número 6. Viscosidad intrínseca. Es el límite de la viscosidad reducida para soluciones muy pequeñas. Los comportamientos reológicos se definen como la función de la fuerza aplicada y su efecto resultante en el sistema, en la deformación o el flujo, que ya se había mencionado anteriormente que es un sistema newtoniano, cuando su viscosidad sea independiente de la fuerza externa. Esta presentación podemos hablar que la viscosidad con el respecto es la tensión de Ziñaza que se obtiene en una línea recta que pasa por el origen, indicando la medida que aumenta la fuerza al aumentar la velocidad de formación. Un ejemplo, se representan las propiedades de los fluidos que se denominan rheogramas. Estos ejemplos de los líquidos se comportan como fluidos newtonianos, como son el agua, cuya viscosidad es 1 megapascales por segundo, como el etanol, el benceno, el aceite y la glicerina. Cuando estos no existen, la proporcionalidad entre el esfuerzo cortante y la viscosidad de deformación, tenemos los fluidos no newtonianos. Estos son las preparaciones farmacéuticas, ya que tienen este comportamiento. Estos fluidos se clasifican como la función dependiente con el tiempo, como se puede observar en la siguiente gráfica. Dentro de estos fluidos cuyo comportamiento es independiente del tiempo, que se obtienen en dos subgrupos, con y sin esfuerzo umbral. En la otra parte se obtienen los fluidos cuyos comportamientos son independientes del tiempo, con un esfuerzo umbral plásticos. Este fluido no empieza a fluir hasta que se superan ciertas tensiones de Ziñazas, superando dicho umbral. Sigue comportándose del fluido newtoniano. Estos comportamientos se encuentran en dispersiones que estructuran intramoleculares. Con elevación fuerzas de unión, este fenómeno puede atribuirse en la formación de estructuras debido a la concentración de partículas en el volumen de suspensiones. La adición de tensioactivos son agentes defluculantes, disminuye la fuerza de atracción y las fuerzas repulsan las partículas, disminuyendo y eliminando el valor T. Donde en esta gráfica podemos observar los tipos de fluidos, las cuales se clasifican como newtonianos, los no newtonianos y los viscoelásticos. Estos
viscoelásticos se va a hablar más adelante, pero ahora en este punto vamos a hablar de los no neonatados, que ya habíamos en una introducción, los cuales se clasifican en dos: independientes del tiempo y los dependientes del tiempo, los cuales los independientes con un esfuerzo umbral se clasifican los plásticos, y los que no tienen un esfuerzo umbral son los pseudoplásticos y los dilatantes. Estos, por otro lado, los dependientes del tiempo son los tixotópicos y los reoplácticos. Sistemas no newtonianos. En los plásticos el fluido no empieza a fluir hasta que se supera una cierta tensión de cizalla, denominada como T0. La adición de tensoactivos o agentes floculantes disminuye que las fuerzas de atracción y las fuerzas repulsivas entre partículas, disminuyendo o eliminando el valor de T0. La ecuación que define el flujo plástico es U es igual a T menos T0 entre D, donde T es el esfuerzo cortante, T0 es un esfuerzo umbral y D el gradiente de velocidad. Si existe una proporcionalidad, se denominarán plásticos de Bingham. En este esquema podemos ver dos clasificaciones de sistemas no newtonianos que se llaman pseudoplásticos y dilatantes. Las características del pseudoplástico es que es un polímero en disolución y produce una disminución de la viscosidad conforme a la velocidad de deformación. Son cadenas de polímeros que se reordenan y disminuyen su viscosidad aparente. Los dilatantes son suspensiones con una gran cantidad de partículas, las cuales aumentan su viscosidad conforme a la velocidad de deformación. Las partículas en reposo se encuentran empaquetadas. Cuando se rompen, aumenta el volumen interparticular. La gran diferencia de estas es que los pseudoplásticos aumentan con el flujo alejado del comportamiento newtoniano y los dilatantes disminuyen con el flujo alejado del comportamiento newtoniano. Ahora son sistemas no newtonianos cuya viscosidad depende del tiempo. Son la tixotropía, que sus características son que la viscosidad disminuye al aumentar el esfuerzo cortante a una temperatura constante, reversible. Las fuerzas aplicadas rompen la estructura del líquido. Cuando desaparecen, se recupera aumentando su viscosidad. Los reopécticos, su viscosidad aumenta con el tiempo y con la velocidad de deformación aplicada en un proceso de endurecimiento. Las fuerzas aplicadas favorecen la formación de enlaces intermoleculares y cuando desaparecen se rompen los enlaces, disminuyendo la viscosidad. Algunos ejemplos de fluidos reopécticos son varios lubricantes, y los tixotrópicos son miel y ketchup. Los fluidos viscoelásticos presentan dos comportamientos, uno viscoso o líquido y uno elástico o sólido. Esto se debe a la presencia de partículas sólidas, como en ejemplos de suspensiones. Se presenta como un amortiguador que hará con un fluido newtoniano, y como sólido elástico como un muelle. Algunos ejemplos más sencillos son los cremas para uso corporal. La determinación de las propiedades riológicas, los viscosímetros, existen varios tipos de ellos, la cual su función es el comportamiento de los fluidos. El viscosímetro capilar permite la determinación de la viscosidad en líquidos newtonianos. En cambio, el viscosímetro rotatorio permite la determinación de la viscosidad de líquidos newtonianos y los no newtonianos. En estos modelos describen un fluido de viscoelástico según el modelo de Maxwell y el modelo de Boyle. Otro de ellos es el viscosímetro rotatorio. Estos se basan en la medición de la fuerza de enseñanza del seno del líquido situado entre dos cilindros coaxiales, uno de los cuales se mueve por un motor, mientras el otro se desliza debido a la rotación del primero. Estas condiciones, la viscosidad o la viscosidad aparente, viene dada de la medida m del ángulo de la desviación del cilindro que se desliza, expresada en newton por metro. Para un desplazamiento laminar, la viscosidad dinámica se calcula de la siguiente manera, donde n es igual a 1 sobre W por m 4pi al de h es la altura de inmersión de metros del cilindro y se desplaza del medio del líquido, por 1
entre r al cuadrado menos 1rb al cuadrado, donde RA y RB son los radios del cilindro, expresados en metros, siendo que RA es menor que RB, donde W es la velocidad angular expresada en radiantes por el segundo, donde cae la constante del aparato, que se puede determinar a distintas velocidades de rotación utilizando líquidos adecuados por la calibración de los viscosímetros. La viscosidad obedece entonces la siguiente ecuación: N es igual a Km sobre W. Una vez que entendimos cómo funciona el viscosímetro rotatorio, tenemos que esta tiene una fórmula la cual se emplea. Tenemos que h es la altura de inmersión en metros del cilindro que se desliza en el medio líquido. RA y RB son los radios de los cilindros expresados en metros, siendo RA menor que RB. W es la velocidad angular expresada en radianes por segundo. K es la constante del aparato, que se puede determinar a distintas velocidades de rotación utilizando líquidos adecuados para el calibrado de viscosímetros. La viscosidad obedece entonces a la siguiente ecuación: N es igual a K entre M sobre W. Viscosímetro caída de bola. El viscosímetro está basado en la medida de la velocidad de caída de una bola en un tubo de vidrio con un control exacto de la temperatura. El tubo tiene dos marcas que definen la distancia que ha de recorrer la bola. Las constantes son la densidad de estas y la idoneidad de las diferentes bolas para el intervalo de viscosidad están tabuladas. Propiedades reológicas de los sólidos pulverulentos. La fluidez de los materiales es un parámetro muy difícil de predecir, ya que existen numerosos factores que afectan a sus propiedades reológicas, como son las características físicas de las partículas, ya sea tamaño, fuerza, textura superficial, porosidad y dureza, además de factores externos como humedad, vibración y aireación. Factores que condicionan el funcionamiento reológico. Dentro de estos factores se encuentra la forma y el tamaño de las partículas. Por ejemplo, los polvos constituidos por partículas grandes tendrán un buen flujo, pero los polvos finos con tamaños inferiores a 75 micras es probable que no fluyan. Por otro lado se encuentra el grado de empaquetamiento. Las partículas se agrupan de diferentes formas en función de su forma, tamaño y de las interacciones entre ellas. En los factores se encuentra adherencia y cohesión. Las fuerzas intermoleculares que actúan entre las partículas de polvo son responsables de su fluidez. Cuando las fuerzas de interacción se producen entre las partículas del lecho del polvo, hablamos de cohesión, y cuando sucede entre dos superficies distintas, entonces hablamos del término para definirlo, adherencia. Las fuerzas de cohesión son debidas principalmente a fuerzas de Van der Waals. Son fuerzas inespecíficas y de corto alcance que aumentan a medida que disminuye el tamaño de la partícula y varían en función de la humedad relativa. Otras fuerzas que impiden el flujo pueden ser fuerzas electrostáticas, que también aumentan al disminuir el tamaño de la partícula. Fuerzas capilares, debidas a la humedad interparticular, y fuerzas de fricción entre las superficies de las